Hola, esta es la cápsula 2 de reactores, donde vamos a ver reacciones múltiples y criterios de selectividad. Ya, primero comencemos con reacciones múltiples. Hay dos tipos base de reacciones múltiples. Son las reacciones en paralelo, donde un reactivo A va a tener más de una reacción, o sea, va a tener una reacción en este caso que se va a transformar en B y una reacción que se va a transformar en C. Y cada una de estas reacciones entonces tiene una constante de reacción distinta o igual, depende del caso. Asociada entonces a cada una de las reacciones y podemos determinar una ley de reacción general donde va a depender de dos constantes distintas y la concentración de A elevado a un coeficiente estequiométrico y la concentración, o sea, la segunda constante por la concentración de A elevado a un segundo coeficiente estequiométrico que desconocemos. También existen las reacciones en serie. En serie yo creo a mi modo son más divertidas, pero más estresantes, como si lo tuviéramos que llevar a algo real, porque vamos a tener un reactivo A que se va a transformar en B con una constante asociada. Y este reactivo B, producto reactivo, se va a transformar en C con otra constante de reacción asociada. Entonces nosotros podríamos en verdad querer que B sea nuestro producto. Y eso lo vuelve bastante más difícil porque como vemos tenemos una reacción donde se está consumiendo B y se genera C y no lo podemos controlar y sí, difícil, difícil. Entonces, estas son más divertidas, por eso existen también los criterios de selectividad o podemos determinar el punto donde tendríamos que parar o el volumen de un reactor que se tiene que considerar para maximizar nuestro producto B o el tipo de reactor y bueno, todos esos conceptos. Bueno, también existen las reacciones complejas, que son la sumatoria como de estos dos tipos de reacciones, que vuelve bastante más compleja como la reacción en sí y la ley de velocidad. Y también está la reacción independiente, que son literal reacciones independientes, que en verdad no se ven mucho en este curso. Ya, y por último, vamos a ver qué es la selectividad. No tengo muy buena letra. Bueno, la selectividad, vamos a ver cómo se favorece la aparición, la formación de un producto con respecto a otro. Entonces, tenemos que definir dos, vamos a definir dos productos. Uno va a ser D, que es el deseado, y también vamos a definir el producto U, que es el no deseado. Ya, entonces, vamos a definir la selectividad instantánea. Primero vamos a definir de D en U. Y esta se calcula, se representa como la ley de velocidad de reacción de D dividido la de U. Esta es la instantánea. Y para el caso que queramos calcular la selectividad total, que se representa como la S con gorrito, como si fuera molar, de... ahora lo vamos... se nota de D, de U, si no mal me acuerdo. Esta es distinta, no se calcula con la ley de velocidad, sino que se calcula con los flujos de salida de D, el flujo como molar de D y el flujo de salida de U, que va a tener quizá el mismo caudal, pero distintos flujos molares claramente. Y ya, con este pequeño resumen ya estaríamos listos para resolver el ejercicio 1. Ya, entonces el ejercicio dice, el reactivo A se compone por tres reacciones simultáneas para formar tres productos. Uno de ellos es el reactivo deseado B, pero los otros dos son no deseados, X e Y. Ya, entonces ahí tenemos las tres reacciones, cada una con su ley de velocidad asociada, donde podemos ver también las unidades y su las unidades, las constantes con sus unidades correspondientes. Correspondientes porque, por ejemplo, la primera reacción no depende de la concentración, entonces tiene estas unidades. La segunda depende de la concentración, pero es de primer orden, por eso tiene unidades de 1 partido segundo. Y la tercera reacción depende de la concentración y es de segundo orden.
y por eso estas unidades de aquí. Entonces dice, se desea obtener la curva de concentración para un reactor batch, considerando que la concentración inicial de A es 4 molar. Por otro lado, obtenga la curva de selectividad con respecto a B contra la concentración de A. Ya, entonces me decía el ejercicio que tengo una reacción, tres reacciones en verdad, donde yo voy a poder obtener una ley de velocidad general de cómo se consume A. Esta sería menos K1, la primera reacción, menos K2 por la concentración de A, que es la segunda reacción, menos la tercera reacción, que es K3 por la concentración de A al cuadrado. Ya, ahí tengo una ecuación. Perfecto. Ahora hagamos el esquema de nuestro reactor. Es un reactor batch, ¿cierto? Entonces tenemos ahí un reactor con agitación perfecta, donde no tenemos ninguna entrada ni ninguna salida. Y la concentración de A entonces varía en el tiempo. Concentración de A depende del tiempo. Y tenemos una concentración de A inicial. Concentración de A en T igual a 0 de 4 molar. ¿Sí? Molar, mol por litro. Y ya. Entonces, bueno, aquí nos están dando las constantes. Por ejemplo, K1 me dicen que es un valor 0,0001 mol por dm al cubo por segundo. Bueno, este dm no me acuerdo que era el d, les mentiría si lo dijera, pero si convertimos las unidades, de m al cubo es igual a litro. Entonces, es lo mismo que molar partido segundo, por si acaso. Ya, esto entonces, chao. Ahora lo que deberíamos hacer es el balance molar del reactor. ¿El balance molar de qué reactivo? De A, por supuesto. Entonces vemos cómo varían los moles en función del tiempo y esto sería generalmente el flujo que entra menos el flujo que sale. Bueno, este es el que entra más o menos, como quieran ustedes, la reacción. RA por el volumen del reactor. Y este volumen es un volumen determinado. Bueno, una variable. Sims B. Ok, entonces ahora simplificamos nuestra ecuación. Los moles varían en el tiempo, no se puede simplificar. No tenemos ni entrada ni salida. Y solamente nos queda entonces la reacción por el volumen. Pero, pero, vamos a simplificar esto aún más. Vamos a pasar dividiendo el volumen, entonces me va a quedar mol partido litro o volumen. Entonces es la variación de la concentración de A en función del tiempo. Y esto es igual a la reacción. Y la reacción era menos K1, menos K1, menos K2 y ya es eso. RA. Lo había escrito arriba. Eh, ya, pues, estaríamos. Ahora, eso sí, no, resolvamos esto primero. Vamos a resolverlo primero en MATLAB con un método numérico, que es el que había explicado la anterior ayudantía, que también se puede resolver en Excel y eso. Y también lo vamos a resolver con una función de MATLAB que simplifica mucho las cosas, que es la O de 45. También existen otras funciones que resuelven ecuaciones diferenciales de este estilo. Y ya, pues vamos allá. Mentira, antes de ir a MATLAB, vamos a ver cómo la vamos a resolver con el método numérico. Entonces, el método es el método de Euler, donde decíamos que la derivada de SA en dt se podía aproximar a diferencias, que es la concentración de A en un instante i menos la concentración de A en un instante anterior, dividido el delta tiempo. Y esto va a ser entonces igual a mi reacción, mi reacción RA evaluado en el tiempo anterior. Entonces, si yo despejo mi CA en el tiempo I, esto sería la concentración de A en el tiempo anterior, menos, más RA en el tiempo anterior por delta T. Ya, entonces lo que buscamos nosotros hacer es obtener para un intervalo de tiempo dado. Por ejemplo, vamos a definir un vector. Definimos un vector no sé, desde 0, con paso de 0,1 hasta 50, por ejemplo. Donde acabamos de definir aquí nuestro paso, dt. Entonces lo podríamos haber definido antes.
y eso es igual a delta t por si acaso, que lo vamos a ocupar para calcular nuestra concentración. Entonces lo que sabemos nosotros, bueno, sabemos todo. Sabemos el RA es igual a la ley que habíamos definido arriba, que es menos K1 menos K2 por CA en el tiempo anterior, menos K3 por CA en el tiempo anterior al cuadrado. ¿Qué más necesitamos? La concentración en el tiempo anterior también la tenemos, porque la tenemos que usar claramente. Y ahí ya estaríamos, entonces tendríamos que resolver esto, quizás bueno, si lo vamos a resolver con un ciclo for, en un rango determinado que nosotros vamos a definir. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer es crear un script y escribir clc y clear. Ya, lo segundo va a ser definir todos nuestros parámetros que conocemos, que es K1, que es igual a 0,0001, K2, que es igual a 0,0015, K3, que es igual a 0,008, y también conocemos la concentración inicial de A, que es 4 molar, entonces podría anotar las unidades que son mol partido de m al cubo. Ya, ahora, según vimos en el método, necesitamos definir la concentración de A en un vector, en un dominio del tiempo que nosotros nos vamos a dar. Y para eso vamos a crear un vector de tiempo que va a partir desde 0, con un espaciamiento de t, hasta 499 en este caso. Ya, el espaciamiento, bueno, las dimensiones de los vectores tienen que ser consistentes para hacer correr el programa y el ciclo for correctamente. Yo estoy pauteado, por eso puse 499. Pero ahí vamos a ver, bueno, no me gusta este método por eso, porque es difícil ser consistente con esto. Vamos a ver después por qué es eso. Entonces vamos a definir el espaciamiento, va a ser igual a 1, en este caso. Entonces, si corremos el programa, tengo un vector de 500 datos de t, ¿sí? Desde 0 hasta 499. Ya, ahora, para hacer el ciclo for, necesito primero obtener, crear, definir un vector de concentraciones de A, que va a ser un vector de puros ceros, de dimensión n filas y una columna. Estamos creando una matriz, pero haciendo esto definimos un vector. Ya, ¿y cuánto va a ser n? N va a ser el rango de t, pero el rango de t más 1, ¿sí? Entonces ahí vamos a ser consistentes después con las dimensiones y bla, 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 bla. Ya. Entonces, veamos el vector que tiene 500 datos. Todos nuestros datos son 0, pero en verdad sí conocemos el primer dato que es 4, entonces lo tenemos que definir. ¿Cómo definimos eso? Muy simple. Escribimos CA en la posición 1, tiene que ser igual a la concentración de A inicial. Ya, entonces si corremos el programa de nuevo, vamos a ver que el primer dato vale 4 y todo el resto vale 0. Y entonces tenemos que calcular con el método de Euler la solución numérica a todos el resto de datos. Ya, hagamos eso. Vamos a hacer un ciclo for. Y si se acuerdan de programación, tenemos que tener un iterador que va a ser i, que va a ir desde 1 hasta n menos 1, sí. Ya, como dije, esto es posteo. Entonces, vamos a definir el ciclo for y vamos a definir el final del ciclo for, ¿sí? Normalmente se define antes, no sé por qué. Yo también agarré la costumbre. Entonces, dentro del ciclo for, vamos a escribir la ley de velocidad de reacción, que va a ir cambiando dependiendo de la concentración, ¿cierto? Entonces, esto es igual a menos K1 menos K2 por la concentración de A. Y como sea es un vector, vamos a definir en la posición I, nuestro iterador, menos K3 por lo mismo, sea en la posición I elevado al cuadrado, punto coma. Ya, entonces, si corremos el programa no va a pasar nada, en verdad vamos a definir un valor de RA que va a ser un valor solamente, no estamos creando un vector. Ya, ahora vamos a definir todos nuestros datos en nuestro vector CA. Eso sería la concentración de A en el futuro, en I más 1, bueno, en el futuro entre comillas, I más 1. Esto sería la concentración de A en el presente, en el pasado, si lo quieren ver así, en I, más RA, tenemos los menos dentro de la ley de velocidad, por el espaciamiento de t. Ya,
Esto es así, según el método de Euler. Entonces, si corremos el programa, vamos a ver nuestro vector de concentración otra vez y vemos que baja en función del tiempo hasta no llegar a cero, porque es difícil que llegue a cero, ¿verdad? La concentración. Ya, tenemos entonces el vector de tiempo y el vector de concentración, ambos de dimensiones de 500 datos. Ya, ahora vamos a graficar. Para graficar se ocupa el comando o la palabra plot. En plot tiene que entrar como argumento el vector de datos del eje X versus el vector de datos del eje Y. Y todas las otras opciones que puedan existir para graficar. Vamos a ver algunas. Podríamos ver algunas. Entonces, vector de datos del eje X es T. Vector de datos del eje Y es la concentración de A. Entonces, si graficamos, vemos que obtenemos entonces la curva de concentración en función del tiempo. Y lo que podemos hacer muchas cosas. Podemos cambiar el color de esto, podemos poner una grilla, creo que se llama, grid. Eh, Podemos poner nombres a los ejes y vamos a ver alguna de esas opciones. Entonces, punto coma, vamos a poner, por ejemplo, nombre al eje X, X label. Va a ser, este era el tiempo. Entonces, definimos el tiempo con unidades de segundo. Entonces, si corremos el programa de nuevo, vamos a ver que va a tener el nombre. También vamos a definir el eje y level como la concentración. Concentración con unidades de molar. ¿Sí? Entonces, si vemos ahora va a escribirse el eje según lo que escribimos y también podemos poner un título que podemos decir que va a ser la curva de concentración. No voy a definir un título más largo. Entonces vemos, entonces está definido una curva de concentración. ¿Y cuáles son las otras opciones que podemos poner dentro del plot? Por ejemplo, podemos definir color. Si pongo R, va a significar que vamos a graficar con una curva roja. Si pongo, por ejemplo, también una rayita, vamos a definir una línea punteada. No, mentira, una línea entera, me equivoqué. Entonces, si ponemos un O, vamos a definir un marcador. Sí, la chunté ahora. Vamos a definir un marcador en cada uno de estos de nuestros datos. ¿Y qué pasa si entonces si pongo una línea? Voy a tener los dos. Justamente voy a tener los dos. Eso era. Y también, por ejemplo, no sé, si queremos que sea amarillo, puede ser esta, no sé, nada. Si queremos que sea negro, esto me tenga que azul. A ver. Sí, azul. Y este azul está acá. Y si queremos que sea negro, bueno, ahí podemos buscar en el help cuáles son. Me tinca que es K. Eh, Podemos buscar en help cuáles son todas las opciones que va a tener los gráficos. Si era acá. Eh, lo vamos a buscar al tiro. Me va a quedar más largo la cápsula, lo siento. Se puede saltar esta parte. Voy a poner los rangos de tiempo. Plot. Ya, entonces vemos aquí. Vamos a tener todas las opciones por aquí abajo. Aquí, miren. Tengo, por ejemplo, los marcadores o era un círculo. Un más sería un más. Podemos poner triángulos, los colores. Podemos poner, no sé, hay varias cosas. Colores extraños y todas esas cosas. Ya, y ahora vamos a ver entonces el método con la OD 45 que es mucho más fácil. Ya, entonces creamos el script, CLC y clear. Ahora, para el método de la OD45, que es para resolver ecuaciones diferenciales, lo podemos ver en el help de MATLAB OD45, que resuelve ecuaciones diferenciales no rígidas, método de orden intermedio. Bueno, aquí aparecen muchos ejemplos, la sintax también de OD45, que tiene que entrar como argumento la función que queremos resolver, el dominio donde lo vamos a resolver, del span en este caso, o bueno, está escrito así, y las condiciones iniciales. Ya, entonces, partamos. Vamos, bueno, OD45 va a entregar dos datos, dos vectores nos va a dar. Uno va a ser nuestra solución del tiempo o de nuestro eje X y la otra va a ser nuestra solución de las concentraciones que le vamos a llevar T sol. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a definir después. Bueno, el tiro. Esto va a ser igual a O de 45 de nuestros argumentos. Nuestros argumentos, entonces tenemos que hacer una función del tiempo, nuestro espaciamiento y nuestras condiciones iniciales.
Primero, primero, la condición inicial. En nuestro caso es sea 0, que es igual a 4. ¿Sí? Ya la definimos. Ahora vamos a definir el T-span, que es nuestro paso del tiempo, que va a ir desde 0, vamos a dar un paso de 0,1 hasta 500. ¿Ya? Ahí tengo entonces un vector de muchos datos. No sé cuánto, creo que 5000. Sí, 5000 datos. Ahora, ¿qué me faltará? ¿Qué me faltará? Vamos a definir la función que queremos resolver. Entonces vamos a definir función. Sí, no, mentira, tiene que ser en inglés. Function. Ahí sí. Que vamos a llamar DC en DT, solamente por poner un nombre. Puede ser A, puede ser el nombre que quieran, puede ser hola. Y esto entonces va a ser igual a el nombre de nuestra función, que va a ser concentración. Concentración. Que va a recibir, que tiene como parámetros, como variables, el tiempo t y la concentración. ¿Ya? Entonces aquí vamos a definir nuestra función. Nuestra función, ¿cuál sería? Necesitamos definir dentro de la función todos nuestros parámetros, que es K1. Voy a copiarlo del anterior. Son estos de aquí. ¿Sí? K1, K2 y K3. Ahora, vamos a terminar la función de C en dt. Nos va a devolver nuestra función, que es menos K1 por menos K2 por la concentración, menos K3 por la concentración. Y listo, ya definimos nuestra función que tenemos que incluir entonces en OD45. Entonces, ¿cómo llamamos a una función? Tenemos que poner arroba y el nombre de la función, que es concentración. Ya, el siguiente argumento es el tspan, que literal lo definimos como tspan, que es el dominio. Y lo último es la condición inicial. Ya, ahí estamos. Entonces, si corremos el programa, vemos que me faltó poner un punto y coma en alguna parte. Ah, aquí, para que no me salga nada en el command window. Ya, entonces vemos que acabamos de definir un vector de t solución y c solución. Entonces, si vemos el vector de t solución, vemos que es literalmente el tspan. O sea, vamos de 0 a 500 dando pasos de 0,1. Y nuestra solución de la concentración es casi, casi la misma que habíamos determinado antes, solamente que estamos dando pasos más chicos. Entonces, antes habíamos dado pasos de 1, ahora de 0,1. Entonces, sí, se entiende. Tenemos mucho más datos de la concentración en función del tiempo. Y ya, pues, ahora tenemos que graficar. Entonces, graficamos plot. ¿Qué vamos a graficar? La T-sol en función de la C-sol. Y entonces esto vamos a poner un título como tiempo. Otro título como inLabel es label es que era concentración. Y vamos a, no sé, para que vean grid on, como vamos a definir, vamos a mostrar entonces estos cuadritos. Ah, y por si acaso, estos gráficos son, ¿cómo se dice? Se puede interactuar con estos gráficos, se pueden ver si nos posicionamos en alguna parte del gráfico, nos va a mostrar los dos valores de ambos ejes de referencia. Podemos hacer zoom en cualquier parte, podemos volver, podemos copiarlo para pegarlo en nuestro archivo, en nuestro informe y bla, 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 bla. Ya, y ahora, hicimos esto de manera mucho más fácil, pero queremos graficar cada concentración de nuestro reactor, o sea, de los compuestos, ¿qué compuestos eran? X, B, y A. A ya lo tenemos graficado, entonces ahora nos falta graficar el resto. Ya, entonces, ahora para resolver los balances diferenciales para todos los compuestos, vamos a hacer lo mismo. O de 45, bla, 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 bla. Entonces, vamos a definir primero el rango, el tspan, que va a ser igual a, va a partir en 0, con paso de 0,1 hasta 5000 o 500. Ya. Em, ya, vamos a hacer la función primero, antes de definir las concentraciones iniciales y el resto. Entonces, función. Función. Esta la vamos a llamar de CNT como nombre arbitrario. Vamos a escribir entonces como nombre de concentración.
O puede ser el nombre que quieran también, puede ser con C. Y va a entrar entonces como variables el tiempo y la concentración. Con C. Ya, entonces, esta función nos va a devolver 4 balances diferenciales. Entonces, tenemos que, bueno, aquí quiero que nos acostumbremos al tiro a definir cuál va a ser cada una de estas variables. Bueno, aquí voy a escribir en al tiro para que no me salga ningún error. Vamos a definir cuáles son esas variables. CA, vamos a llamar que va a ser primer, la primera variable de nuestro vector de concentración. ¿Sí? Ya, eso vamos a tener solamente una variable en este caso. Después cuando veamos balance de energía, vamos a entender por qué hicimos esto, pero quiero que se acostumbren. Ya, entonces dentro de esta función vamos a definir las K que las voy a copiar. Soy flojo. K, no sé por qué está así. Ahí. Y ahora vamos a devolver cada una de estas. Bueno, vamos a definir cada una de estas dos balances diferenciales. Entonces, el primero va a ser el balance diferencial de A en dt. Y esto va a ser tal como lo habíamos definido antes, menos K1 menos K2 por CA, que lo definimos acá arriba, menos K3 por CA al cuadrado. Ya. Ahora, el balance diferencial de, balance diferencial de X en dt va a ser, bueno, tenemos que hacer cada balance diferencial en verdad. En este caso nos vamos a dar cuenta que solamente la reacción de X, que es K1, el balance diferencial de CB en dt es K2 por CA y el de I en dt va a ser K3 por CA al cuadrado. Ya. Ahora tenemos que retornar un vector de nuestras soluciones de ecuaciones diferenciales en nuestra ecuación. Es chino, lo sé. Bueno, esto va a ser dc en dt, va a ser entonces una lista en verdad de todo lo que acabamos de decir. Va a ser una lista de este primer dato, coma, no, punto coma, de este segundo dato, de este tercer dato y de este cuarto dato. Ya, entonces tenemos que ser consistentes ahora, que es mucho más fácil que ser consistente con las dimensiones, de el orden que pusimos nuestros balances diferenciales para definir las condiciones iniciales. Condiciones iniciales también va a ser una lista en este caso. La condición inicial para nuestro primer balance molar es que la concentración de A es 4. Para el segundo es que la concentración de X es 0. La concentración de B es 0 y la de I también es 0. Y ahí están definidas nuestras condiciones iniciales. Ahora, bueno, esto está bien definido, creo. Entonces, no, ahí me falta un punto, coma. Si no, me va a salir muchas cosas en el command window. Ya, entonces esto lo vamos a cerrar para que se vea más ordenado. Y vamos a obtener las soluciones con O de 45, que tendríamos T sol y C sol. ¿Sí? Las soluciones. Y esto es O de 45 de nuestros argumentos, que en este caso es arroba conce, coma el testpan y las concentraciones, las condiciones iniciales que son C0 en el orden dado. En el orden dado, acuérdense. Y entonces esto, si lo corremos, nos va a entregar todo lo que acabamos de definir. Nuestra solución del tiempo es tal cual nuestro T-span. Nuestra solución de la concentración es una matriz. Una matriz con muchas filas, con 500, no, 5000 filas, 5000 filas, eh, y 4 columnas que están definidas en el orden que definimos en la función. O sea, el primer balance es de A. Entonces, esta columna es la concentración de A, cómo va bajando. El segundo, la de X, y vemos cómo va subiendo y sube más lento que la de B, porque B depende de la concentración en primer orden y el de I sube aún más rápido porque es de segundo orden. Entonces vemos que es bastante consistente con lo que acabamos de definir. Ya, ahora, por último, vamos a graficar. Bueno, no por último porque nos falta algo. Entonces vamos a graficar
la figura 1. Voy a escribir así porque tengo que hacer dos gráficos y ahí van a cachar. Entonces, gráfico plot, en este caso, en X es la T sol, en Y va a ser C sol, pero como es una matriz, tenemos que graficar solamente una de las columnas que es la primera columna. Entonces, para eso, abrimos paréntesis y escribimos todas las filas, que se escribe con dos puntos, coma, la primera columna. Bien, entonces si graficamos, o sea, si corremos el programa, me dio un error. No sé por qué. Perdón. Ahí sí. Eh, si graficamos nos da este perfil de concentración. Y ahora tenemos que graficar también el resto. Entonces esto es plot T sol, C sol de todas las filas de la segunda columna. Ya, pero si hacemos esto, vamos a ver que solamente se va a abrir la segunda solución, ¿sí? Solamente la segunda porque es la figura 1. Pero para eso podemos ocupar el comando de hold, bueno, aquí me faltó punto coma, hold on. Y esto significa que se van a abrir todas estas gráficas en la misma gráfica. O sea, acá tenemos la solución que vemos que aumenta muy poco la concentración de X. En la misma grid, grilla, no sé. Ya, entonces, si tenemos escrito el hold on, podemos graficar la tercera curva que es T sol y esto lo voy a copiar de la tercera columna y también podemos graficar obviamente la cuarta columna correspondiente al compuesto I. Y esto entonces ponemos correr y debería justamente dar todas las curvas. Ya, cada curva tiene un color, pero no sabemos qué curva es cuál. Entonces vamos a escribir la leyenda. Eso es leyenda. La leyenda. Esto. La primera curva que graficamos es A. ¿Cierto? Es A. Entonces, la primera va a ser A. La segunda, es X. La tercera es B. Y la última es Y. Entonces, ahora sí, si ponemos correr, va a aparecer el gráfico con una leyenda y los colores asociados. También podemos poner entonces los nombres, el título y todas esas cosas. Pero ahí estaríamos. Y ya vamos a ver lo último que es para graficar la selectividad. ¿Y a qué se refiere la selectividad? Y vamos a ver que en un reactor batch no es de tanta importancia. Y en el caso en verdad en específico es que si tenemos reacciones en paralelo no es de mucha importancia. En reacciones en serie puede ser más divertido porque dificulta más el proceso en sí. La selectividad que nos pide el enunciado es la selectividad de B en función de los otros productos, que son tres, ¿cierto? Entonces, la selectividad instantánea, que es la que nos está pidiendo, la que debería ver, es la ley de velocidad de B sobre la ley de velocidad de los otros compuestos. Y esto, si lo reemplazamos quedaría K2 por CA elevado a nada, dividido K1 más K3 por CA al cuadrado. Entonces, si nos fijamos, esta es una función que depende de la concentración de A y lo que nos pide el enunciado es graficar esta función en función de la concentración de A. Vamos a graficar esto en el script anterior porque tenemos el vector de concentraciones de A. Ya, entonces, para definir una función existe un método que es escribir la función, en este caso S, selectividad entre comillas normales. Entonces nuestra función es K, que es 0,0015 por CA dividido, aquí abro paréntesis, 0,0001 por CA más 0,008 por CA al cuadrado. Uy, al cuadrado. Ah, no puedo. Al cuadrado, ahí sí. Y ahí esto entonces entre comillas y cierro paréntesis. Eso sí, al definir estas funciones con variables que no hemos definido como variables, tenemos que escribir el sims, la variable después. ¿Ok? Y además, dentro de nuestra función
nuestras variables no, como que necesitan un syntax, una forma de escribir diferente, que es antes de escribir, por ejemplo, divisiones o elevados a algo, o raíces, o muchas de estas operaciones matemáticas, tenemos que escribir un punto antes. En este da lo mismo, porque la sumatoria da lo mismo en este caso. Ya, ahí estamos, acabamos de definir nuestra función. Ahora vamos a definir CA, el vector CA, pero porque lo tenemos definido como una matriz, que nuestra matriz será C sol y nuestro vector es todas las filas de la primera columna. Perfecto, punto coma. Y aquí también me falta punto coma, o si no me van a aparecer cosas raras. Y ya, ahora vamos a evaluar nuestra función que acabamos de crear en nuestro dominio de la concentración de A. Eso sería I, donde definiríamos este vector. Tenemos que ocupar el comando eval, que vamos a evaluar S. Y S ya está definido acá arriba, que tiene la variable CA, y CA está definido como el vector CA. Perfecto, entonces si ponemos correr, vemos que, bueno, aquí me entrega el gráfico porque era el código de antes. Y aquí I es la función evaluada en cada punto de CA. Entonces ahora simplemente nos queda graficar. Y voy a escribir figure 2. Por eso había escrito antes figure 1. Figure 2. Uy, no sé qué me pasa. No sé qué me pasa. Punto coma. Plot. Plot. Vamos a definir entonces en el eje X CA y en el eje Y nuestra solución, o sea, nuestra función evaluada. Y si graficamos, si ponemos correr, vamos a ver que se van a abrir dos gráficos, uno la figura 1 y la otra figura 2. La figura 2 entonces es la concentración en función de la selectividad. Y podemos ver que mientras más concentración hay, menor selectividad hay. Y es de acuerdo con lo que acabamos de despejar de nuestra selectividad instantánea, entonces a una menor concentración va a haber una mayor selectividad en un reactor batch. Y listo. Bueno, aquí obviamente podemos poner otras opciones, bueno, ya la habíamos visto antes, por ejemplo, rojo. Y ya, estoy atento a cualquier duda que puedan tener. Ojalá que les vaya bien en el taller 3. Eso, chao.